Bueno, vamos a iniciar. Gracias por la puntualidad. Tenemos un buen grupo. No sé si alguien me puede hacer favor de si tienen grupo WhatsApp, tal vez a alguien no le llegó el ID de la conferencia. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que ustedes ya conocen bastante bien, buenas prácticas de manufactura. Tenemos que este tema es importante porque vamos a iniciar hoy con lo que sería lo que es aspectos regulatorios para plantas de alimentos. Entonces, en el caso de las buenas prácticas de manufactura, vamos a estar comparando lo que son procesos vistos desde el marco del Códex Alimentarios y vamos a ver también procesos vistos desde el marco de la FDA, o sea, con las buenas prácticas de manufactura actuales. Cuando vemos la definición de buenas prácticas de manufactura, quiero que resaltemos acá un par de palabras. Por ejemplo, subrayen, por favor, procedimientos. ¿Por qué es importante subrayar esta palabra? Porque estas buenas prácticas de manufactura tienen que ver con establecer una serie de pasos ordenados, estandarizados, que van a asegurar, que sería la segunda palabra a subrayar, que los productos tengan inocuidad. Entonces, tres palabras acá importantes: procedimientos, asegurar y la palabra inocuidad va a ser la principal de todo esto. Fíjense bien que acá las buenas prácticas de manufactura no nos sirven para hacer un producto más delicioso o más presentable, nos sirven para hacer un producto inocuo. Siguiendo con lo que son las buenas prácticas higiénicas del códex, tenemos que ver que estas abarcan todas las etapas de la cadena alimentaria. Hay situaciones donde uno ha oído que dice que la gestión de inocuidad va desde lo que es la producción primaria, eso quiere decir la siembra, la cosecha, hasta que llega al tenedor del consumidor. Es un concepto que se llama from farm to fork. Eso quiere decir desde la granja hasta el tenedor, donde el consumidor es el que va a preparar este alimento y este tiene que estar inocuo. Veamos ahora la definición de inocuidad de alimentos, que es el objetivo de toda esta nueva etapa que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos que ver que el alimento, fíjense bien, lo importante que es esto, no cause daño al consumidor. ¿Cuántos de ustedes han visto o se han enfermado alguna vez por consumir un alimento mal preparado? Entonces, esta etapa en lo que es una industria de alimentos tiene que ser una de las primordiales, porque de nada me sirve hacer un alimento delicioso con un buen valor nutricional si este alimento al final va a causar más estragos que cosas buenas. Entonces, la inocuidad es el factor clave acá. Otra cosa clave, si observan ahí, dice el uso intencionado. De repente yo estoy haciendo un producto y lo preparo mal en casa, eso no está cumpliendo con el uso intencionado. O lo estoy usando para materia prima de otra cosa, tampoco, si no estuvo definido así ese producto, podría causar un daño. Entonces, tenemos que saber y definir bien cuál es el uso intencionado. Veamos ahora esta siguiente definición. Contaminante. Dice que es cualquier agente biológico, químico o físico o sustancia no intencionalmente adicionada al alimento, las cuales podrían comprometer la inocuidad del alimento. Entonces, acá hay unos ejemplos. No sé si alguien me quiere apoyar en el biológico. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Alguien que tome ahí el micrófono y nos diga, además de bacterias, ¿cuál sería otro contaminante biológico? El agua. Ah, muy bien, excelente. El agua podría ser, pero también porque tiene bacterias o porque tiene virus o alguna situación de hongos o mohos, ¿verdad? En el caso de físico, otra persona que diga un ejemplo además de pedazos de metal. Algún pelo, uñas. Exacto, un pelo, ¿verdad? Que es algo súper objetable. No creo que a nadie le guste encontrar Qué pelos asco. en los alimentos. ¿Qué otro? Bueno, y luego químico.
Este es uno muy común. Fíjense que para mantenimiento de la maquinaria de la industria de alimentos siempre se usan lubricantes, ¿verdad? Como decir aceites. El propósito es que la maquinaria funcione bien, pero de repente, ¿verdad? Usted se echó de más o la maquinaria no está funcionando adecuadamente y ese lubricante, ¿a dónde creen que va a parar? Pues sí, al alimento, ¿verdad? Entonces, ese sería un problema. Otra definición importante que tenemos es la de la limpieza. Si se dan cuenta en la definición dice remoción de suciedad. ¿Y qué es suciedad? Cualquier material objetable, material que yo no quiero que esté en el ambiente donde preparo mi alimento. Imaginémonos por un momento que trabajamos en una planta de frituras. Alguien que me diga ahí en el micrófono cuál sería la principal forma de suciedad que se podría encontrar. Las frituras. La grasa. La grasa, ¿verdad? Entonces, yo tengo que conocer como cuál es el fondo de mi operación, cuál es la suciedad principal que yo produzco en esa operación para conocer la mejor forma de remover ese problema. En el caso de la grasa, ¿verdad? No cualquier agente de limpieza me va a remover la grasa, tengo que comprar uno especializado. La siguiente palabra que ustedes ya la conocen muy bien, desinfección. Aquí, si se dan cuenta, hay dos cosas claves. Tiene que ser una reducción por medio de agentes químicos. ¿Cuál sería un agente químico que se usa comúnmente? Desinfectante. Ajá, pero ¿Cloro o no? el cloro, muy bien. Sí, el cloro, el yodo, ¿verdad? Son agentes químicos que se utilizan para esta parte de la desinfección. También tenemos lo que serían métodos físicos, como son el vapor de agua. En el caso del vapor de agua, yo puedo tener un agente físico, o sea, como una caldera que me va a crear este vapor, y ese vapor va a estar a una temperatura tan elevada que va a ser lo que va a matar a los microorganismos. Después de esto, desinfección, ya vamos a empezar a manejar lo que son los documentos que nos interesan el día de hoy. El primero es el códex y quiero que ustedes vean cómo está constituido ese documento. Vamos a hablar un poquito de los reglamentos. En las clases pasadas que no pude compartir con ustedes, ustedes veían que siempre había como una sección inicial con objetivos, había una sección, por ejemplo, de definiciones, iguales en este documento del códex. Si ven, hay objetivos, hay ámbito de aplicación, dónde se va a utilizar este reglamento, y definiciones como, por ejemplo, qué es alimento, qué es limpieza, ¿verdad? Y cosas así. Ahora, veamos cómo está constituido. La primera parte del documento dice producción primaria. ¿A qué nos referimos con eso? Alguien que me quiera decir ahí. ¿Sí? ¿Producción primaria qué es? Tal vez sería como un producto que se realiza antes de tener el producto final. Ok, sí, bastante bien, pero realmente la producción primaria sería como decirles si yo tengo ganado para producción de carne o tengo ganado para producción de leche o si tengo un huerto donde yo cultivo lechugas o tengo, por ejemplo, un campo de maíz, ¿verdad? Eso es producción primaria, la parte agrícola y de ganado, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, nosotros tenemos también reglamentos muy específicos, como son las buenas prácticas agrícolas, que no las vamos a revisar tal vez por falta de tiempo, pero es un documento también interesante donde trata cómo sería, por ejemplo, la producción primaria. Les voy a dar unos ejemplos de lo que dicen estas buenas prácticas agrícolas. Uno sería, no puedo poner un fertilizante los días previos a la cosecha. ¿Por qué no puedo poner un fertilizante? Porque es un abono. Y el abono muchas veces está hecho de desechos de heces fecales de animales. Entonces, eso contribuiría a contaminar mi producto alimenticio.
Otro ejemplo de buenas prácticas higiénicas en producción primaria sería, cuando yo corto las frutas no las voy a tirar al suelo, sino que las voy a poner en cajillas plásticas. ¿Cómo creen ustedes que tienen que estar estas cajillas plásticas donde yo voy a poner estos frutos? ¿Alguien que me diga? Desinfectadas previamente. Exacto, lavadas y desinfectadas. Otra situación sería cómo la salud de los empleados me impactaría en producción primaria. Pues si alguien está enfermo y va a tocar las frutas, ¿verdad? Sería, imagínense con este problema del coronavirus, ¿verdad? Tenemos que controlar que ninguna persona enferma pueda ingresar a las instalaciones y recolectar el producto. En la parte 4 dice proyecto y construcción de las instalaciones. En esta parte, por ejemplo, vamos a ver cómo yo diseño una instalación que va a ser utilizada para producir alimentos. El proyecto tiene que ver hasta la localización, dónde voy a poner yo esta planta de alimentos. Alguien que me diga un lugar que no creen que sería recomendable para instalar una planta de alimentos. A la par de un basurero. Exacto, a la par de un basurero, ¿verdad? Ustedes, los que han pasado por el basurero de la zona 3, saben que a veces se emanan olores pestilentes, ¿verdad? O queman cosas y hay humo, entonces no sería un lugar adecuado. Otro lugar que no fuera adecuado. Quizás lugares céntricos, por lo regular esas industrias están en las afueras, ¿no? Excelente, sí, porque no pueden estar donde hay, imagínense ahorita con este problema de la pandemia, estar dentro de un confinamiento donde viven 200 casas en un condominio, ¿verdad? No es permitido. Y además, acuérdense que las industrias de alimentos causan también efluentes y olores a veces desagradables, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí el caso por donde yo vivo, que está esta fábrica Santa Lucía de embutidos. Pues gracias a Dios ya no vivo tan cerca, ¿verdad? Pero me dicen las personas que viven muy a la par que a veces hay olores sumamente desagradables ahí, ¿verdad? Entonces, tampoco es conveniente para las personas. Bueno, número 5, control de las operaciones. Aquí nos referimos, por ejemplo, si yo voy a pasteurizar, ¿verdad? ¿Cuál sería mi control de operación? Pues ver la temperatura y el tiempo con el que yo realizo esa pasteurización. ¿Cuál otro control de operación podría ser? Bueno, medir la humedad relativa de donde yo estoy almacenando o donde yo estoy envasando mi producto final. En el número 6 dice instalaciones, mantenimiento y saneamiento. Y aquí quiero recalcar cosas muy importantes. En el caso del mantenimiento, fíjense bien que si yo tengo un equipo viejo, que pasa mucho aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta invertir en cosas nuevas, ese equipo tal vez va a empezar a desgastarse. ¿Y dónde creen ustedes que va a ir a parar el desgaste de este equipo? A la producción de alimentos. Exactamente, va a ir a parar al alimento. Entonces, imagínense una faja de hule que está ahí mascándose dentro de la producción, los pedacitos de faja de hule van a ir a parar a mi alimento, y ha pasado, ¿verdad? O sea, ha pasado que esto se da y es un riesgo físico. También tenemos la parte para mí tal vez vital, y por eso la actividad que les voy a dejar después de que termine esta presentación magistral es acerca de la higiene del personal. Imagínense estos días que las plantas de alimentos siguen trabajando. ¿Qué creen ustedes que sería un control adicional importante para la entrada del personal a una fábrica el día de hoy bajo estas circunstancias? Temperatura, no. Temperatura, excelente. O sea, tengo que tomarles temperatura a todos los empleados, porque imagínense el riesgo de dejar entrar a una persona enferma. Entonces, la parte de enfermedad hoy en día va a cambiar cómo se produce en la industria de alimentos, porque fíjense que pasaba mucho que a la gente se enfermaba, pero les daba pena decir que estaban enfermos porque no les pagaban el día, ¿verdad? Entonces la industria tiene que cambiar en ese sentido y favorecer la veracidad de la condición de salud de sus empleados. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte también está cómo me lavo las manos. Hoy en día, miren todo el estrés que hay de cómo, cuánto tiempo debe lavarse uno las manos, y eso ha existido toda la vida en la industria de alimentos, ¿verdad? Es un lavado de manos largo, prolongado, con diversas movimientos en las manos, ¿verdad? Para lograrnos quitar lo que tenemos ahí de suciedad. Vamos ahora a la parte de transporte.
transporte es importante en los rubros donde, por ejemplo, yo tengo que mantener condiciones de refrigeración en un producto. ¿Por qué necesito yo transportar alimentos? A ver, alguien que me dé 2 razones por las cuales yo necesito transportar alimentos. Para la venta del mismo. ¿Para la qué, perdón? Para vender el producto. Ah, muy bien, para la venta, ajá, para la venta y distribución de mi producto se hace necesario el transporte, ¿verdad? No es algo que hoy en día podamos ya evitar. Entonces, muchas veces vemos aquellos pick-ups todos viejos, ¿verdad? Cargando todo tipo de verduras ahí todas sucias, todas juntas. Y eso no es una forma ideal de transporte, ¿verdad? Yo tendría que tener un transporte ordenado donde todo esté limpio, incluso la parte donde voy a poner los alimentos debería estar limpia y sanitizada, ¿verdad? Entonces, esta parte de transporte trata todo esto. Información sobre los productos y sensibilización de los consumidores. Aquí viene la parte que ya trataron ustedes sobre el etiquetado. Alguien que me dé un ejemplo donde en el etiquetado hay algo acerca de la inocuidad del alimento. Cuando tiene aprobación sanitaria o En el registro sanitario. Ah, muy bien, pero ahí le está diciendo a usted que el alimento está válido para poder ser vendido en la República de Guatemala, pero ¿alguna información que esté en el etiquetado que le sirva a usted para cómo manejar este alimento? método de conservación. Ajá, como, dígame un enunciado que dice de ese tipo. Imagínense, por ejemplo, una mayonesa. Yo ya la abrí. ¿Qué dice después? Mantener en refrigeración. Excelente, mantener en refrigeración. Entonces, imagínense que la industria de alimentos tiene que hacer hasta ese esfuerzo. Ellos ya no pueden controlar si el consumidor lo va a hacer o no, pero tienen la responsabilidad de dejar establecido en la etiqueta del producto qué manejo se le debe dar para que el consumidor, consciente de la necesidad de que su producto sea inocuo mientras él lo tenga en su posesión, ¿verdad? Tiene que hacer caso de esos mensajes. Obviamente, como les digo, ahí ya depende solo del consumidor, el productor del alimento, su responsabilidad termina en ponerlo en la etiqueta. Y por último viene una parte bien interesante que es la capacitación, que por eso ustedes su asignación va a ser hacer un módulo educativo de la parte de higiene personal. Entonces, la capacitación, sobre todo aquí en nuestros países, imagínense lo difícil que es. Acá en Guatemala, ahorita estamos viendo con esta crisis que hay gente que no tiene agua. ¿Ustedes creen que esa gente sabe lavarse las manos? ¿Qué creen ustedes? Que no. Que no, porque no tienen la costumbre, ¿verdad? O están tan limitados en el uso de agua que obviamente no se han de lavar las manos cada vez que van al baño, ¿verdad? Tal vez se los lavan una vez al día y nada más. Entonces, tenemos que insistir mucho en la industria de alimentos y a ustedes les va a tocar cuando hagan su práctica de industria estar capacitando constantemente al personal en estos temas de buenas prácticas de manufactura. Acuérdense que esto es base al documento del Códex, que es el que rige a Europa y al que nos rige a nosotros, podríamos decir, en base al RCTA. Ahora nos vamos a ir al documento de la FDA. ¿Qué es la diferencia? Van a ver que hay muchas cosas bastante similares, pero vamos a analizar las secciones que tiene este documento. Hay provisiones generales, hay definiciones, por ejemplo, yo estuve ahorita viéndolo para decirles a ustedes algunas definiciones interesantes y les voy a decir algunas. Por ejemplo, definen lo que es un alimento ácido. ¿Se acuerdan dónde vimos nosotros alimentos ácidos? ¿En qué tema? En conservación por químicos. Bueno, conservación por químicos, sí, tiene razón, muy bien. Ahorita que hicieron lo del tomate, ¿verdad? Vieron que era acidificación, importante bajar el pH del producto, aunque lamentablemente no hicieron su salsita ninguna, o sí la hicieron, lograron hacer. Y no vamos a tener pendiente ese tema, ¿verdad? Pero básicamente es algo sencillo, ¿verdad? Es bajar el pH para lograr un producto ácido. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que ahí van a crecer
menos bacterias patógenas. Otro de las definiciones que está aquí en esta parte que me parece sumamente importante es la de superficie en contacto con alimentos. Y acá tenemos que hacer una salvedad bien importante. Una superficie en contacto con alimentos no solo es donde yo visiblemente veo que el alimento está, porque imagínense que yo tengo una olla, ¿verdad? Y el alimento está obviamente en la parte de la olla. Pero ¿qué pasa con la tapadera? Pues ustedes dirán, la tapadera no toca el alimento, pero cuando yo pongo esa tapadera, hay condensación que cae de la tapadera hacia el alimento. Entonces la tapadera también se vuelve una superficie en contacto con alimentos. O imagínense que yo tengo una marmita, ¿verdad? Donde tengo arriba tubería y esa tubería está cayendo condensación y esa condensación se está yendo adentro de la marmita. Esa tubería, aunque nunca yo tenga producto alimenticio en ella, se constituye también una superficie en contacto con alimentos porque va a caer la condensación hacia la olla, ¿verdad? Otras dos definiciones interesantes acá en buenas prácticas de manufactura actuales. Aquí es importante la palabra actuales. Veo que no lo tengo en el título, pero sí lo tengo aquí abajo donde dice 110.5. ¿Por qué la diferencia? Hay que tener cuidado si hacen ustedes su búsqueda en internet. Tiene que decir CGMP. La C significa de current, que es actual, porque hay una versión antigua, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la actualizada. Las otras dos definiciones que quería hablarles es shall, que significa en inglés tiene, como por ley. Cuando algo dice en buenas prácticas, you shall do this, es que es obligatorio. Pero también está la palabra should, que es debería o podría, ¿verdad? Esto está más como, podríamos decir, se recomienda, pero no es obligatorio. ¿Me explico la diferencia o no? Si alguien tiene duda, no se vaya a michar y no va a preguntar, ¿no? Pregunte. Bueno, luego vemos que está otra vez la parte de personal. Eso se parece a lo que vimos de higiene personal en el códex, ¿verdad? Control de enfermedades, limpieza, higiene, educación, entrenamiento, ¿verdad? Todo eso de no usar joyería, aquí lo van a entender ustedes, ¿verdad? Bien que está estipulado acá como una obligación. Las personas que van a trabajar en una planta de alimentos, por ejemplo, no pueden usar anillos, no pueden usar aretes, no pueden usar piercings, ¿verdad? Porque eso obviamente en cualquier momento podría llegar a parar en el alimento. Luego tenemos una parte de exclusiones. ¿Qué es exclusión? Algo que no va a aplicar este reglamento. En el caso de esto, no aplica para todas las plantas que se dedican solo a distribuir vegetales o frutas que no han sido procesados. O sea que eso, como les dije anteriormente, entra en otro reglamento que sería el de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, todos esos lugares donde solo cortan las manzanas y las encajan no entrarían con este reglamento. Vamos a ver ahora la subparte B, que son edificios e infraestructura. Por ejemplo, acá se parece también a lo que había en el códex, ¿verdad? Que vimos antes, planta y terrenos. ¿Cómo voy a diseñar yo las instalaciones? ¿Cómo voy a mantener, por ejemplo, los jardines? ¿Ustedes creen que es recomendable tener árboles frutales en una planta de alimentos, en el jardín de una planta de alimentos? Alguien que me conteste. No, ¿Por qué no? porque si pueden emanar gases las máquinas, lo pueden contaminar, ¿no? La maquinaria que yo estoy utilizando. Ah, ok, pero acuérdense que aquí sería al revés, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi producto en mi fábrica tranquilamente y decido poner árboles de níspero afuera. ¿Qué tiene control? No. Pues la verdad no es permitido porque esos árboles van a traer pájaros. Y los pájaros van obviamente, ustedes saben que ellos no tienen su baño ahí, ¿verdad? Para ir al baño, los pajaritos hacen por donde quieran. Y esto, fíjense que es una anécdota interesante que me contó mi alumna de maestría, que ella trabajaba en Toledo y dice que tenían un problema con listeria todo el tiempo. Y la fábrica esta de Toledo estaba a la par de un molino de trigo, ¿verdad? Donde hacen harina. Y había mucho pájaro por eso. Entonces parecía que los empleados salían, ¿verdad? A comprar su refacción o algo
y volvían a entrar a las instalaciones sin quitarse los zapatos. Y ahí en los zapatos llevaban la listeria, ¿verdad? Porque se paraban en algunas heces fecales de las aves, ¿verdad?, que habían dejado ahí. Entonces, sí es muy importante pensar cómo van a ser esos terrenos, ese mantenimiento que yo le voy a dar, ¿verdad? La distancia en la que yo pongo vegetación y donde yo ya pongo un cerco de cemento para que yo pueda observar que no hayan plagas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante. Ya en operaciones sanitarias, otra vez viene aquí la parte de mantenimiento que hablamos ya con anterioridad. ¿Qué sustancias puedo yo usar para limpieza y saneamiento? Eso lo vamos a ver en la clase del miércoles, que la vamos a hacer así igual que hoy. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, si el cloro es bueno para cualquier tipo de producto, por ejemplo. Eso vamos a tratarlo el miércoles. Almacenamiento de materiales tóxicos. Tiene que tener su propia bodega, porque si no, ¿verdad? No sabríamos nosotros si una cosa contaminó a la otra, ¿verdad? Aunque sean cosas útiles dentro de la planta, no puedo poner materiales de empaque, por ejemplo, junto con un material tóxico. Control de plagas, ese también va a ser un tema que lo vamos a tratar solito, ¿verdad? Lo vamos a tratar, me imagino, después de Semana Santa. Esto que es importante aquí, más que controlar plagas, hoy en día se habla de prevenir plagas. Alguien que me diga cuál cree que es la diferencia entre controlar plagas y prevenir plagas. Controlar es que ya se encuentra y prevenir es que no ha habido ninguna Que situación. no llegó. Excelente. Controlar es cuando yo ya tengo el problemón, ¿verdad? Ustedes de las 100 cucarachas ahí adentro de mi cocina y tengo que ver qué hago porque ya me están volviendo loca, ¿va? Y prevenir es ni siquiera dejarlas entrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante cómo yo manejo todo el diseño de mi planta para que estas plagas no puedan ingresar. Y luego el saneamiento y manipulación de equipo y utensilios portátiles. Por ejemplo, los POEs, que es lo que vamos a ver el miércoles, son todos esos procedimientos que yo hago para poder limpiar y sanitizar estos equipos. Luego nos vamos a la siguiente parte, dice instalaciones para limpieza y saneamiento y controles. Acá vamos a ver todo lo que es el diseño de donde yo voy a lavar y voy a desinfectar mis equipos. ¿Cómo están, por ejemplo, mi suministro de agua? Imagínense que yo diseño un POES excelente donde yo les digo cómo debo limpiar una mesa de acero inoxidable, pero el agua que estoy usando no la controlé y no es agua potable. ¿Qué riesgo tengo acá? ¿Será buena idea usar agua no potable para limpiar y sanitizar? No. No. Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de controles, por eso aquí está la palabra control dentro del título. ¿Qué le tengo que hacer yo al agua? Le tengo que hacer potabilidad, le tengo que hacer cloro residual, le tengo que hacer controles de microorganismos, ¿verdad? Entonces es bastante trabajo lo que yo tengo que hacer ahí. Plomería, esto también, fíjense que en las plantas de alimentos tiene que estar señalizado las aguas negras, generalmente la tubería es color negro y el agua potable es color verde o color celeste, ¿verdad? Entonces, hasta esa diferenciación tengo que hacer en mi plomería. Los drenajes. Voy a tratar de enseñarles en la próxima clase cómo debe ser el diseño de un drenaje sanitario para una planta de alimentos. No son iguales a los drenajes que ustedes están acostumbrados a ver en sus baños o en sus lavatrastos. Son drenajes con un diseño especial porque, aunque no lo crean, la mayoría de problemas de inocuidad vienen por drenajes mal diseñados, donde se queda ahí, por ejemplo, estancado un poco de líquido y eso empieza a ser el caldo de cultivo que se va al resto de la planta. Los baños, aquí hay consideraciones sumamente interesantes, espero que las apunten. Por ejemplo, cuando yo tengo un baño, no sé si se han dado cuenta o han visitado algún lugar donde ustedes sienten que les cuesta abrir la puerta del baño. Sí. ¿Por qué creen que es eso? ¿Queremos que el aire cuando yo abra la puerta salga a la planta o queremos que el aire de la planta entre al baño? Ninguno. Pues tiene que salir el aire hacia algún lado, ¿va usted? Porque si no, no podemos entrar. Pero nunca queremos que el aire del baño salga hacia mi planta de alimentos. Por eso mantenemos eso en presión positiva, se llama. Entonces, por eso es que cuesta abrir las puertas.
También el número de baños. Imagínense que yo tengo una fábrica con 500 empleados y solo tengo 5 baños. ¿Cómo se van a mantener esos baños, verdad? Se van a mantener muy sucios y ahí va a ser el problema de la contaminación. Aquí también hay, no lo puse, pero podrían agregarlo ahí, instalaciones de empleados, donde la gente se va a cambiar, los lockers. Aquí en Guatemala yo he ido a lugares a inspeccionar y está muy descuidado esa parte, ¿verdad? Lockers todos oxidados y pues situaciones que no son las más favorables. Igualmente las instalaciones para el lavado de manos. Imagínense que yo tenga que ir a 1 kilómetro a lavarme las manos, nunca me las voy a lavar, ¿verdad? Tengo que tenerlas accesibles y en el número adecuado para la cantidad de personal que yo tengo en mi planta. Además, ¿verdad? Tengo que mantener jabón, tengo que mantener toallas o papel de toalla para que eso sea correcto, ¿verdad? Si no, imagínense solo lavarse con agua, no es correcto. También el tratamiento de desechos y subproductos. Muchas personas dicen, bueno, eso ya es la basura, no importa cómo esté. No, al contrario, ¿verdad? Ahí es donde más problema de contaminación puedo tener. Tengo que dedicarle tiempo al diseño de esas instalaciones y mantenerlas impecables, aunque sea la basura, ¿verdad? Ahora en subproductos, alguien que me diga cuál sería un ejemplo de subproducto que yo puedo tener en una industria de alimentos. Serían cáscaras, semillas, si fuera el caso de alguna industria de jugos, ¿no? Excelente, ¿verdad? Si yo hago jugo de manzana, muy probablemente voy a tener la cáscara como un subproducto. El manejo de esto, ¿verdad? Dentro de la planta, ya sea que yo lo voy a usar para otro producto alimenticio, de repente lo tengo que congelar o lo tengo que poner en refrigeración de inmediato, porque eso va a ser una fuente de contaminación también. Entonces tengo que tener establecidos mis procedimientos para el manejo de subproductos. La subparte C es equipo, todo lo que es equipo y utensilios. Eso también no les puse nada acá porque vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a ver el diseño de equipo, que es un tema que me fascina a mí y por eso lo vamos a ver aparte, ¿verdad? Entonces, cómo uno diseña o qué busca en un equipo que sea adecuado para producir alimentos. Igualmente en los utensilios. Si no, miren adentro de sus espátulas de cocina, desármenlas y van a ver toda la suciedad que hay adentro de eso. La subparte E, controles de producción y de proceso. Aquí viene una parte sumamente interesante y lo que me alegra es que ustedes ya hicieron su mapita conceptual ahí de las materias primas y de los ingredientes, que por cierto la mayoría estaban muy, muy bien realizados y les agradezco eso. En el caso de las materias primas, yo tengo que decidir qué lineamientos les voy a poner, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a recibir producto que esté lastimado, o no voy a recibir producto que tenga tal cantidad de basura, o no voy a recibir producto que esté con una maduración no adecuada, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos y controles de recepción de materia prima son fundamentales para poder yo lograr una buena calidad en mis productos. Y las operaciones de manufactura tienen que ver con todo eso que hablábamos, ¿verdad? Si voy a hacer un tratamiento térmico, qué temperatura voy a usar, si voy a tener una cámara de frío, a qué temperatura va a estar, a qué humedad relativa voy a tener mi planta de alimentos, porque si tengo demasiada humedad relativa, la actividad de agua se dispara, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos los controles que voy a tener en cada una de las operaciones de proceso. Almacenamiento y distribución sería otra vez, ¿verdad? Un poquito parecido a lo que era transporte allá. Aquí se llama almacenamiento y distribución. En la parte de distribución, pues